Bienvenidos a un video de Motofichas. Tenemos una prueba doble con la gente de BMW. Vamos a probar la F900 GS y la F900 GS Adventure. Les vamos a platicar de sus similitudes, pero también de sus diferencias. En la Adventure claramente tenemos cosas muy estéticas que se ven desde el principio. Vemos un faro diferente en esta parte delantera de la Adventure a la versión GS normal. Claramente la versión Adventure está más pensada para los viajes con una postura de manillar diferente, un tanque más grande, defensas, y también tenemos algo muy importante que notamos en esta parte de aquí atrás. También la suspensión trasera, regulable desde nuestro mando central para poderle indicar si traemos copiloto o maletas, y la otra es manual. Y tenemos también aquí el rack para nuestras maletas que va de acorde con las defensas para poder viajar más. No es una moto mucho más pensada en viajar. Y también tenemos un windshield que tiene dos posiciones, en el otro no lo tenemos. Y la versión de la 900 GS está mucho más pensada para ir de pie, un tanque más pequeño, un manillar más alto para podernos meter a la tierra. Lo que más comparten estas dos motos es el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Su motor. Su motor mucho más potente que su antecesor montado sobre el 850. Esta 900 tenemos más centímetros cúbicos y más potencia. Un motor de 895 centímetros cúbicos y 105 caballos de fuerza que tiene una respuesta muy buena, y sobre todo en la aceleración con los modos de manejo nos damos cuenta de lo mucho que BMW cada vez hace mejor estos modos de manejo para sentirnos más cómodo en lo que le queremos requerir a cada una de las motos. El manejo de ambas, aunque por la postura es algo diferente, lo que notamos de similitud en el acelerador, que también lo tenemos en los modos de manejo, tenemos modo de manejo Dynamic, que nos permite tener el performance al máximo, sobre todo en el acelerador. El modo Enduro, que nos regula un poco el control de tracción, el ABS, para podernos meter a ciertos terrenos. El modo Rain, muy bueno para la lluvia, sobre todo porque nos deja un acelerador mucho más progresivo. Al igual que en el modo Road. En el modo Road noté una aceleración de ambas motos mucho más progresiva que agresiva, como en el modo Dynamic, por ejemplo, o en el modo Enduro, que sí nos permite acelerar mucho más agresivamente, pero eso es algo de lo que comparten. Y ahora vámonos a algunas de las diferencias que hacen que estas motos se vean totalmente diferentes. Empezando por el frente, en la versión GS encontramos un faro mucho más pequeño con un windshield pensado justamente en el off-road y en el rebote a la hora de poder pasar entre rocas o hacer algún brinco, con un windshield avanzado un poquito para enfrente. Esto lo hace desde el frente ver muy diferente. Aquí tenemos un faro doble y un windshield que tenemos en dos posiciones, y esto nos permite cortar mejor el aire. La GS mucho más pensada en un tema off-road y la Adventure mucho más pensada en viajes largos, y sobre todo que a veces en viajes largos nos cae la noche. En la parte frontal también vemos las luces aquí abajo muy bien posicionadas, y me gustó mucho que vienen ahora ocultas en el carenado. Esto nos permite visualmente ver más limpia y estética la moto, pero también en alguna caída poder proteger estos faritos. De ahí, para acabar con el frente, nos vamos al manillar. Aquí tenemos un manillar que es mucho más cercano y bajo para poder llevar una semiflexión en los codos. Esto nos ayuda muchísimo, sobre todo en las travesías largas, pero esta está pensada mucho más para ir de pie, con un manillar más alto, más agresivo y mucho más elevado, para que podamos ir cómodos cuando vamos de pie en la motocicleta. Parte de que este manillar venga más próximo nos permite meter muy bien las rodillas en este tanque, que es notablemente más pequeño que el del Adventure. Aquí tenemos un tanque de 14.5 litros, con una diferencia de este tanque de 23 litros. Tenemos 8.5 litros de diferencia en el tanque. Eso nos permite obviamente hacer unos viajes mucho más largos. Vemos una forma mucho más robusta, no solo por las defensas, sino por el tamaño del tanque, y al ir parados no venimos incómodos, pero no venimos tan cercanos a la moto como en la GS. La Adventure está mucho más pensada para ir sentados y llevar una postura cómoda para largos viajes.
Algo notable al hacer esa transición entre la GS y la Adventure es el asiento. Este es un asiento 100% confort, pensado en poder ir largos trayectos y muchas horas, sobre todo sentados. Y acá en la versión GS tenemos un asiento mucho más rígido, mucho más angosto también, que esto nos permite tener diferentes posturas a la hora de ir parados en la moto, para lo que esta moto está pensada, ¿no? Para podernos ir a divertir un rato al off-road. No quiere decir que no podamos viajar con ella, pero pues está mucho más pensada para irnos a divertir un poco a la tierra, al lodo sobre todo. En la parte trasera de esta moto tenemos una de las grandes diferencias. El asiento del copiloto mucho más reducido y no tenemos luces de stop centrales, sino las tenemos incluidas en las direccionales y viene ya con un escape de Acra que se ve muy bonito y bastante bien pensado al ir alto para que no peguen tanto las piedras a la hora de hacer off-road. Claramente tenemos aquí unos anclajes muy pequeños, pensando en poder poner unas maletas suaves laterales, que es lo recomendable para hacer el off-road. En cambio, en la Adventure, en la parte trasera, tenemos una diferencia significativa porque vienen montados los racks pensados en las maletas de aluminio, tanto del lado derecho como el izquierdo, y pensado en poner un top case. Aquí sí tenemos una luz central de stop, que allá viene incluida en las direccionales, pero está mucho más pensada en esos largos viajes. Por eso también tenemos un escape mucho más silencioso, porque luego de varias horas un escape ruidoso nos empieza a poder incomodar un poco, sobre todo al copiloto más que al piloto. Una diferencia muy significativa, que eso también hace que la Adventure sea un poco más cara que la GS normal, es que tenemos una suspensión semiactiva en la parte trasera. Desde el mando central podemos regular podemos regular la precarga para decirle a la moto si traemos copiloto, si traemos maletas o copiloto y maletas. Esto nos va a ayudar muchísimo como pilotos a no sentir tanto ese rebote en la parte trasera, o cuando pasamos algún tope o algo, si ya tenemos bastante cargada la moto, que no vayamos a raspar en el tope o en algún paso por alguna calle. En cambio, en la GS tenemos la suspensión trasera regulable de forma manual, que esto nos permite mucho más ir jugando un poco con ella cuando nos bajamos y sabemos que vamos a entrar al off-road, mayor o menor rigidez o compresión que necesitemos en la parte trasera de nuestra moto, pensando en el tipo de terreno donde la vamos a estar utilizando. Volvemos a las similitudes. Ambas portan un neumático delantero de rodada 21 con rines de rayos muy pensados en el off-road, aunque a nuestro juicio en esta versión nos hubiera gustado ver una llanta un poquito más 70-30 para podernos meter a la terracería, no esta llanta que está mucho más pensada como esta, en un 90-10, ¿no? En simplemente ir en carretera y de vez en cuando encontrar un tramo de terracería y podernos meter, sino creo que visualmente se vería mucho más agresiva con unos tacos esta moto, que también en el equipo Pro que podemos incluir en esta motocicleta viene con llantas pero 100% de tacos, ya unas llantas más 50-50 bastante agresivas, pero quedarnos en un 70-30 creo que lo hace en una moto bastante versátil. En cambio, en la Adventure, que monta unas llantas 90-10, está muy bien pensada para largos trayectos en carretera, y cuando tenemos que salir un poquito al off-road nos responde bastante bien la llanta. En las llantas traseras tenemos rines de 17 pulgadas de rayos también. Esta es parte de lo que comparten estas motocicletas. En esta parte de los frenos tenemos discos flotantes de 305 milímetros dobles en ambas motos, y ambos son de 2 pistones en la parte delantera. Y en el neumático trasero ambas tienen un monodisco de 265 milímetros con una pinza. Ambas motocicletas cuentan con una suspensión invertida frontal, en este caso firmada por Showa, y aquí, aunque no lo dice, también es una suspensión Showa, las dos con un recorrido de 230 milímetros y un diámetro de 43 milímetros, y son regulables tanto a la compresión como a la precarga manualmente. Esto vuelve una motocicleta bastante versátil para poder ir a diferentes terrenos o poder salir a la carretera y tener una suspensión de la manera más adecuada que la acomode a cada piloto. Ambas cuentan en la parte trasera con un monobrazo, con un monoamortiguador central de 215 milímetros. Como equipo ya de línea, estas dos motocicletas incluyen un skid plate de aluminio en la parte
baja de nuestra motocicleta, y aunque esta no tenga defensas y esté más pensada para el off-road, también eso influye mucho en la ligereza. Algo que comparten también son sus pantallas de 6.5 pulgadas, aunque vemos el frente tan diferente, realmente el centro de mando es el mismo en ambas motocicletas, que se ve muy bien y tiene este BMW Connectivity que nos permite poderlo manipular y poder grabar, por ejemplo, los mapas, ¿no? Una ruta que nos gustó mucho, que nunca habíamos ido, la podemos guardar dentro de nuestro celular y pedirle a la computadora que en el próximo viaje nos guíe con estas flechas para poder saber esta ruta por donde nos fuimos, ¿no? Sobre todo en rutas largas o rutas nuevas, y también en algunos modelos la podemos usar para medir la inclinación, la aceleración y un trayecto que hayamos hecho, sobre todo si vamos a hacer off-road y nos metemos un poco a una pista para poder hacer un poco de enduro, podremos saber qué tanto hemos mejorado o cambiado esta ruta. Así que lo vuelve muy, muy divertido y vienes conectado siempre a tu moto. Dentro de tu celular puedes ver cuánto tienes de rango de gasolina, cuándo va a ser el servicio, cómo están las diferentes cosas, porque en la versión que podemos pedir con el Kit Pro también podemos monitorear la presión neumática dentro de muchas cosas más. Algo también que personalmente yo agradezco mucho que ya viene incluido en estas motos es la calefacción en los puños. Antes era un tema opcional en las 900, ahora es un tema de serie. La verdad es que poder tener las manos calientes, sobre todo los que nos gusta salir muy temprano de viaje o regresar ya un poco tarde o no le tenemos miedo a la lluvia, nos favorece muchísimo el que no se nos entuman un poco los dedos, las manos, aunque ayuda muchísimo los cubrepuños. Finalmente ciertas temperaturas o el agua ya nos empieza a dificultar un poco el manejo. Esa calefacción en los puños de serie es un 10 de 10. Aunque a plena vista se ve mucho más alta esta motocicleta por el asiento y por no verse tan robusta, sino mucho más delgada, realmente este es 5 milímetros más alta que esta. Tenemos una altura al piso del asiento de 875 milímetros y en esta de 870. Ya en orden de marcha tenemos 219 kilos de peso y 246. Sí hay 27 kilos de peso que son bastante representativos, pero sobre todo también visualmente nos hace sentir en una moto mucho más grande y robusta por las defensas y todo esto, pero 27 kilos considerando la diferencia entre gasolina y todas las defensas que le ponemos no son tantos y nos permiten hacer viajes muy largos. Ambas motos cuentan con el pedal de freno trasero ajustable y quick shifter. A pesar de tener el mismo motor, las similitudes son bastantes, pero las diferencias hacen sentirte en dos motos totalmente diferentes. En esta F900 GS te sientes un poco más aventurero, con más ganas de salir al off-road, de poder venir parado en la motocicleta, de sentir una moto bastante ligera y muy angosta, ¿no? A la hora de sentir esta motocicleta tan angosta, nos hace pensar que no venimos en una moto 900, que al estar en el off-road podemos exigirle un poquito más, ir más allá, y nos invita a poder llevar esta motocicleta a otros lugares y divertirnos con ella, ¿no? El look más agresivo que se presta mucho más para off-road te hace sentir en una motocicleta muy ágil. No quiere decir que el Adventure no sea una motocicleta ágil, sobre todo porque ambas tenemos un rango de giro muy bueno con el manillar para filtrar entre vehículos o para poder dar la vuelta en U. Tenemos un muy buen rango, pero al momento de tener ese tanque más grande, las defensas, nos da la sensación de venir una moto mucho más amplia y mucho más robusta, aunque no es tanta la diferencia en las dimensiones de las motocicletas. Visualmente juega un poco con nuestra mente para decir, bien, es una moto más grande, paso, no paso, y nos da esta sensación de venir en una moto más robusta. No quiere decir que esta no lo sea y no sea una moto increíble, pero así como me ven ahorita, seguro muchos de ustedes también han estado pensando qué 900 es más adecuada para qué, ¿no? En nuestra opinión, si eres una persona que viaja no largos trayectos en carretera, pero sí le gusta ver una brecha, una vereda, ir a buscar nuevos caminos, la F900 GS es tu moto. Si eres de esas personas que te gusta viajar con copiloto, maletas, irte 10 días de viaje, recorrer largos trayectos, la Adventure, sin duda, por el tanque y las prestaciones, es tu moto. Con un valor de 342,700 pesos
y 394,700 pesos. 52,000 pesos de diferencia que hacen que estas dos motocicletas nos pongan a pensar en qué necesitamos más y qué vamos a usar más. Una de las diferencias notables es que como esta está más pensada en el off-road, no tenemos un caballete central, en cambio esta sí tenemos un parador central. Otra de las similitudes es que en ambas tenemos dos entradas de puerto de carga. Tenemos una tipo encendedor y tenemos una del lado derecho tipo USB en ambas motocicletas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y déjanos un comentario. ¿Con qué moto te identificas más de BMW? ¿La F900 GS o la F900 GS Adventure? Nos vemos en el próximo video.